Buenos días, gente. Ya estamos aquí un día más. Naturaleza 4K. Y hoy me veis con estas pintas de dominguero a tope. ¿Dónde vamos? Pues estamos en Ordesa y Monte Perdido, en los Pirineos. Y vamos a buscar una de las plantas carnívoras que habitan en esta zona. Pinguicula longiflora. Seremos capaces de encontrarla aquí. En otras ubicaciones de los Pirineos ya las hemos encontrado. Y aquí vamos a ver si somos capaces o no de encontrarlas. Tenemos aquí a Trufa. Este bicharraco que nos va a ayudar con su olfato privilegiado. En verdad no es capaz ni de encontrarse la cola. Un día de estos que hay un poco de derrape. Así que imaginaros. Vamos para arriba, hemos aparcado la pradera Ordesa, que hasta el día 21 de junio se puede aparcar. Luego ya te toca subir en autobús hasta arriba y creo que son 4 o 5 euros. Y vamos a ir hasta la cola de caballo y arriba, imagino que deben de estar las pinguículas. ¿Cómo encontrarlas? Pues ahora os daremos una serie de consejos. Plantas carnívoras en los Pirineos, chicos. Es una auténtica maravilla. Mirad, este es el truco. Tenéis que llevar un perro atado al cinturón y así, pues como el perro va a ir tirando un poquito, os vais a quitar algo de algo de subidita. Así que nada, vamos para arriba y a la marcheta. El camino, como veis, es muy sencillo. Lo que pasa es que son, entre la ida y la vuelta, 17 kilómetros, 500 metros de nivel positivo, que eso no es mucho. Así que nada. Y mirad qué entorno tan privilegiado. Mirad qué altura, ¿eh? Esto es una locura. Rodeados de hayas. Todo esto es un hayedo. Es precioso el sitio, la verdad. Junio, bueno, ahora mismo son las 8:30 de la mañana, no hay mucha gente. Imagino que luego se llenará esto de people. Pero bueno, lo veremos. Vamos a seguir para arriba. Esa es Lorena. Bueno, seguimos con la ascensión. Mirad ahí al fondo ya la nieve. Pasa que está lejos y hay un poquito de bruma. Y no se ve muy bien. No sé cuántos kilómetros llevamos ya. Vamos a ver. Llevamos 3,94 kilómetros. Y ahí vamos, subidita. Seguiremos subiendo un poquito más. Bueno, seguimos subiendo. Mirad qué hayedo. Qué espectáculo, ¿eh? Mirad cómo se cuela el sol entre los árboles. Estamos prácticamente solos en el camino. Esto me han dicho que en verano, me ha dicho un hombre que hemos recogido el autostop, que en verano parece una feria, literal. Desde las 8 de la mañana hasta por la tarde. Dice que esto se llena de gente y que es una locura. Pero la verdad es que ni tan mal. Aquí un refugio por si llueve mucho. Bueno, puede haber tormentas estos días, dan tormentas de hecho. Entonces ya veremos. Si no lo acabamos usando. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Nivea Sun con protector patrocina este partido. Me quito el este. Ya está. ¿Veis? Con esto activo las células fotovoltaicas de la cabeza y echaos por las orejas, que es importante, ¿eh? Y con eso pues ya no me quemo. La cara me he echado del 50 y en el cartofen de 30 porque no me he traído la del 50. Mirad que valle, ¿eh? ¿Habéis visto así los cortados? Precioso. Mirad qué curioso. Pasa justo por aquí el meridiano de Greenwich 0. Y aquí un salto de agua precioso. Estas son las gradas ya. Vamos a asomarnos. Ahí va. Mirad, qué bonito. Mirad qué preciosura. Espera, que me va a tirar el perro. Va tirando de mí. Yo tirando de ella. Mirad. ¿Estáis preparados? Mirad qué bonito. Esto es precioso. Estamos llegando ya al circo de Soaso, que este es el circo glacial, y mirar qué tremenda maravilla. Esto es súper bonito.
Mirad toda la nieve que queda todavía arriba. Así baja el río, a tope. Y esto ya pues discurre. La trufa me va a reventar la cadera de tanto tirar. ¡Trufa! ¡Junta! Mirad cómo discurre el agua por aquí. Es una pasada. Una maravilla. Bueno, seguimos. Pues eso, el valle glacial, que acaba en el circo glacial. Que ahora mismo ya no hay glacial, lógicamente. Y nada, vamos a seguir enseñando cositas. Las plantas carnívoras están cerca. Solo hay que ir viendo, ir fijándose por las zonas donde discurre el agua. Y hay rocas, paredes de rocas y tal. Y al final daremos con ellas, seguro, 100%. Menos mal que se ha nublado, así que no va a hacer falta el tema de la protección solar, de momento, ya veremos. Se ha nublado un poquito. Por aquí dicen que hay vacas y no es recomendable venir con el perro. No lo recomiendan, no es que esté prohibido, porque puede salir un poco loco. Pero bueno, aquí de momento no hay vaquitas, ni nada. Mirad qué bonito, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué pasada! A lo mejor no nos comemos aquí un pisco labis ahora, cuando lleguemos a la cola de caballo. Tenía que haber traído el dron, claro, aquí el dron... Bueno, el de menos de 250 gramos creo que sí se puede volar. Pero bueno, no lo sé. Yo por si acaso no me lo he traído, porque no querremos multas ni alterar el ecosistema. Pues sí, vamos a tener un problema con las vaquitas. Están ahí las vacas y el perro ya las está mirando. Me tocará cogerlo bien y pasar con cuidadín. ¿Saldrá bien o no saldrá bien? Vacas, madre mía, que hay muchas, ¿eh? Trufa, contra todas estas no podemos. Nada, ya está loco el perro. Esto va a ser como los Sanfermines, abajo, corriendo hasta el coche, 8 kilómetros de carrera. Trufa, relaja. Bueno, ahora os comento el desenlace. Hemos tenido que rodearlas. Había una vaca que nos cortaba el camino. ¡No! ¡Esa viene animal! ¡Corre, Trufa! Mirad, chico. Una marmota de esas andinas o lo que sea eso. A ver si la veo. Mirad, ¿la veis? Justo ahí. ¿La veis? ¿La veis? ¡Ay, qué guapo! Mira cómo se pone de pie. Es de esas que gritan. ¡Ah! ¡Hay más! Vamos a acercarnos. Se van a meter en la madriguera casi seguro. Mirad cómo corre. Cómo mola. Nunca las había visto. Nada, es imposible pillarlas. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad de dónde venimos y mirar la cascada La Cola de Caballo. Inmensa, ¿eh? A ver, es más alta en realidad la cueva de los Chorros del Río Mundo, el nacimiento del Río Mundo. No en agua, aunque cuando hay reventón sí que lleva más agua, pero oye, no está mal, ¿eh? O sea, el sitio es una locura. Top. De los sitios top de España, sin duda, este valle. Muy bonito. Vale, ya lo tenemos. Ahora, esto es muy bonito, pero ahora hay que encontrar las plantas carnívoras, que seguro que por aquí hay alguna, así que vamos a verla. Pero antes, llega el momento de comer. Bueno, venga, vamos a enseñarlas antes de comer. Si bajáis por aquí a mano derecha de la cascada cuando llegáis, viniendo para acá hay más poblaciones que son muy fáciles de ver. Pero si queréis alguna ya más complicada, llevar cuidado al bajar por aquí, os podéis toñar. Es fácilmente toñable aquí el tema. Mirad, me he venido por aquí. Además están en flor ahora preciosas. Ahí las tenéis, las pinguículas longifloras, con esa flor que tiene lila tan característica. El pedúnculo floral, el tallo floral, que también tiene mucílago.
Y obviamente ya las hojas, que si os fijáis, si nos fijamos en las hojas, pues tienen ya mosquititos pegados. Planta carnívora, monda, lironda y perfecta. ¿Dónde? En un sitio privilegiado. Mirad estas que vistas tienen. O sea, es que mirad, con la cascadita ahí. Es un pasote. Pues nada, aquí está creo que es la Pinguicula longiflora, ¿vale? Vamos a ver si podemos grabar con detalle el tema del mucílago y lo vemos más de cerca. ¿Veis todas esas gotitas de pegamento? Pues eso es el mucílago, ¿vale? ¿Veis? Y ahí pues se quedan fijados los bichos, los insectos, y la planta absorbe de ellos, de los tejidos blandos de los insectos, absorbe todo el tema del nitrógeno, ¿vale? Es el aporte de nitrógeno de estas plantas. Salen o son capaces de desarrollarse, de las pocas carnívoras que son capaces de desarrollarse en terrenos totalmente calcáreos, como es este. Esto es una formación calcárea, todo este valle, y son de las poquitas que son capaces de formarse o de desarrollarse, mejor dicho, en terrenos totalmente calcáreos. Mirad la flor, qué bonita que es, esas formas que tiene, y si nos introducimos en la flor, va a ser imposible, pero casi la tenemos. Muy bonita, con este macro que estamos viendo. Pues nada, una pasada. Pues nada, con esta vista privilegiada, disfrutando de estas plantitas carnívoras, hay una gran población aquí, aunque hay mayores poblaciones. Vamos ya a almorzar, bajamos y a ver si encontramos alguna seta. Por cierto, 10,23 kilómetros que llevamos, ahora otros 10,23 kilómetros de bajada. Y ponía 17, pues va a ser que no. Pues mirar, la superpoblación que hay aquí, esto es a mitad de subida de la cola de caballo, de la cascada que acabamos de ver, pues a mitad de subida, justo al lado del camino, en la pared que hay vertical, está lleno, pero lleno. O sea, una infestación una con otra, como veis, todas las grietecitas, que es por donde discurre el agua, si os fijáis, y donde se queda algo de sedimentos con musgo y tal, pues ellas aprovechan para enraizar y agarrar en la roca. Mirad ahí todas las que hay, ¿eh? Y si seguimos mirando para arriba hay más y más y más. Esto, si venís y las veis en la naturaleza, no cojáis, no hagáis el cafre y os llevéis una plantita carnívora para casa. Esta no es la más vistosa, no son las plantas más bonitas que hay. Hay pinguículas infinitamente más bonitas y que se os van a mantener mucho mejor, porque esta pinguícula se hace una roseta de hibernación luego en invierno y es nada, es minúscula, no vais a disfrutar de ella. Entonces, iros a por pinguículas mexicanas y tal si queréis tener plantas carnívoras en casa, pero es tontería que vengáis a la naturaleza y la cojáis, así que el cookie consejito. Bueno, mirad qué muerte y destrucción llevamos 16,12 kilómetros, no he visto ni una seta en todo el Alledo, así que seguiremos bajando hasta que lleguemos al coche. Nos queda todavía 4 kilómetros, la bajada mucho mejor que la subida. ¿Dónde va a parar? Seguimos. Mirad cómo está todo esto. Dios, mirad esta, qué bonita. El color que tiene. Esto cuando le pega el sol, pues cogen unos tonos así, granates, súper bonitos. A ver si encontramos alguna seta. Y alguna rusulilla se ve, como esta. Parecen rúsulas, ojo, parecen. De lo que parezca a lo que sea, igual sí, pero mirad, este color. Ah, no son rúsulas. Son como la oreja de Judas, los orejones y demás. ¿Veis? Pues este es el único hongo así que he encontrado por toda la zona. No hay nada más. Esta es una buena zona, no esta, sino por aquí cerquita de Boletus y tal. Pero es que no ha llovido mucho esta primavera por aquí, parece. Imagino que en algún sitio estarán cogiendo. De momento aquí cero. Investigaré, haré las investigaciones pertinentes. A ver si podemos tener un día de setas. 18 kilómetros. Aún nos quedan 2. Estoy ya fusilado. Tengo los pies, madre mía, hechos caldo. Así que vamos para abajo. Para abajo. Bueno, pues oficialmente acabamos de terminar esta muerte y destrucción. Mirad, 5 horas 52 minutos, contando con la media horilla que hemos estado por allí parados. 19,99 kilómetros, o sea, 20 kilómetros justos, a ver si se quiere poner esto. Ahí lo tenéis. Ahora a comer. Bueno, gente, ahora justo me marca
los 20 kilómetros, que lo vamos a dejar ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, pues os grabo más. Y esto es muy simple. El siguiente vamos a ver si hay un vámonos a por setas. Tengo 2 de abejas preparados, así que disfrutar de todo esto. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Chucho, despido el vídeo. Adiós.